Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos además en esta conversación que tendremos con Mauricio y Jenny David, los realizadores del cortometraje que acabamos de ver. Antes de iniciar con esta charla, me gustaría que veamos el tráiler de La Noche Resplandece, casi que como una entrada o una manera de conectar con el corto que acabamos de ver. Y también, por supuesto, pueden ser muchas las personas que no alcanzaron a ver esta película, entonces el tráiler puede servirles de contexto para la charla que tendremos a continuación. Así que los dejamos con el tráiler y ya retomamos con la charla. Bueno, y tras ver este tráiler de La Noche Resplandece, ahora sí, bienvenidos Mauricio Maldonado y Jenny David, director y productora de este corto local con un relato pues, que seguramente nos va a dar mucho de qué hablar y qué chévere que nos puedan acompañar. Los presentaré rápidamente y con eso podremos dar inicio a esta charla, pues además, por supuesto, invitando a todas las personas que están conectadas a que también dejen sus preguntas y sus comentarios. Bueno, primero Jenny, comunicador audiovisual de la Universidad de Antioquia, además hizo una maestría en estudios socioespaciales, también de la UdeA, y está trabajando en la producción de cine, tanto de cortos como largos, documentales y ficciones desde el 2006. Además de los cortometrajes como La Noche Resplandece o, por ejemplo, Las Fauces, que de hecho ha producido junto a Mauricio con su empresa Cosmódromo Cine, destaca este proyecto de largometraje La Jauría, que es un proyecto de Andrés Ramírez Pulido y que Jenny es su productora ejecutiva. Por otra parte, pues está Mauricio, como bien les decía, es cofundador de Cosmódromo Cine, que también tendremos el espacio para conversar sobre esta empresa y sobre la industria local. Y Mauricio también es egresado del pregrado de Comunicación Audiovisual y Multimedial de la Universidad de Antioquia y además cuenta con algunos estudios en diplomados de guión y de narrativa contemporánea. Entre estos cortos, pues como ya les decía, La Noche Resplandece, Las Fauces y también En Busca de Aire, un corto que de hecho en la Cinemateca también hemos programado en otras ocasiones, pues está ahorita trabajando en su nuevo proyecto, su primer largometraje, que se llama Diluvios, Los Diluvios, perdón. Entonces, bueno, sobre todo ya podremos estar conversando en este momento. Gracias, Mauricio, y gracias, Jenny, por acompañarnos esta tarde. No, muchas gracias a vos, Manu, por la invitación a la Biblioteca Pública, a la Cinemateca, que tienen estos espacios tan interesantes para empezar a repensarnos también en medio del encierro, de la pandemia, generar espacios de diálogo que creo que son muy importantes. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues para que entremos en acción con esta charla, a mí me llama mucho la atención en este corto, las varias veces que la he visto, como esa tensión que se crea entre los personajes, pero también entre quedarse e irse, por supuesto entre el centro de la ciudad y la periferia. Y me llama mucho la atención entonces el punto de partida de esta película, ¿cierto? Cómo, de dónde nace, cuál es la génesis del relato, y si quizás en medio de eso estaban en estas tensiones, ¿cierto? Como no, lo que aparentemente pueden ser opuestos y contradicciones, pero que es como una constante en Medellín. De pronto podría empezar Mauricio y luego Jenny complementando. Sobre todo, digamos, como cuál fue el tema que querías trabajar al principio, que lo conceptualizaste en este relato. Bueno, pues yo creo que hay que destacar primero que a estas alturas los tres cortos que he tenido la oportunidad de realizar han partido desde un lugar, no es ni siquiera desde la historia, es como que primero existe el lugar que genera pues como esa obsesión por grabarlo y después como que le he puesto la historia, por así decirlo.
Entonces fue una sumatoria, en este caso de decidir contar una historia en la noche, en un barrio, pues como en el que me obsesioné muy temprano, pues como antes de que existiera la historia, que era un sitio donde yo vivía y que en las noches pues me generaba como una sensación muy, muy particular, diferente a otros barrios donde yo había vivido antes. Entonces fue como un collage del lugar, de historias muy cercanas, de gente muy cercana a mí, y decir luego como condensar eso de explorar un pedazo de noche en un barrio, en un rincón de Medellín, a través de la historia de un personaje que se está yendo, y a través de ese irse y a través de ese recorrido, buscando como saldar su situación sentimental con alguien, explorar mucho la atmósfera de la noche y de la adolescencia en esa periferia, pero en esa envoltura también como de una historia de amor. Entonces son detalles que se fueron dando muy progresivamente hasta tener como la idea ya como como proyecto final con todos esos ingredientes. De pronto, Jenny, ¿quieres complementar algo allí que tú también, pues precisamente porque has producido esos 3 cortos, que veías importante y que de alguna manera en esa dupla creativa pues que ustedes han venido consolidando con el tiempo, lograse conceptualizar en esta producción específica? Pues digamos, es muy lo que dice Mauro, digamos, yo llegué a la historia, en el momento en que yo llego a la historia, pues aunque llevamos trabajando, siempre Mauro me cuenta la historia de cierto estado de maduración de la idea. Y me acuerdo que el momento preciso que me empezó a hablar de este proyecto fue de noche, muy cerca del barrio en el que se pensó un poco la atmósfera, y me sentó casi que en un mirador ahí y empezamos a conversar sobre una historia de amor de un man que tiene una historia muy compleja porque por todo lo que le había pasado y todo lo que había trabajado en el barrio, lo iban a encerrar y quería conservar algo de eso que le había pasado. Esa historia venía de alguien muy cercano y empezamos a pensar, o sea, porque siempre digamos que el proceso creativo nuestro es muy así. O sea, uno llega y como, mira, tengo como más o menos esta idea, ahí tenemos discusiones, como esto no funciona, esto sí funciona, y ya de ahí empieza como, ya después de eso me muestra el guión, que ese guión también varió mucho, así como casi todos los guiones en los que hemos trabajado empiezan muy con esa idea principal, que es la que se conserva, pero va variando a medida que vamos afinando como con el equipo, el proceso de casting empieza a afectar mucho la historia, pero digamos que la génesis de todo esto es la historia de amor de alguien que tiene una historia muy complicada porque le toca irse y dejar por todo lo que ha trabajado. Allí me surgen como varias preguntas pues frente a estas respuestas que ya nos han ido compartiendo, y me gustaría empezar por Jenny. Es como este asunto que ahorita está como muy presente, la idea de la producción creativa, ¿no? Como que vuelve esa figura que digamos siempre ha estado asociada al cine, pero en algún momento como que se daba por hecho que la producción era otra cosa, ¿cierto? Y tú de pronto con toda esa experiencia que tienes, incluso ahorita que asumes el rol de producción ejecutiva, que es otro rol que digamos en la industria del cine es muy importante porque es la que pone en marcha los proyectos, ¿cierto? O sea, si pensamos por ejemplo en una industria como Hollywood, el productor ejecutivo es quien está gestionándose los guiones, ¿cierto? Contrata a un guionista para que escriba una idea, a un director para que dirija esa producción, etcétera. Mientras que nuestras industrias funcionan más como a veces desde el autor y luego este autor es persiguiendo productores. Entonces pensaba como en esas experiencias tuyas, ¿cómo has, digamos, aprendido frente a esto con estos cortos y con tus proyectos? Pensando precisamente en esa anécdota que nos compartías de esa dupla creativa que has creado con Mauricio. Digamos que eso siempre ha atravesado como todo mi proceso. Yo hago producción desde que estaba en 3er semestre en la universidad, donde decidí como esto es lo que voy a hacer, pero eso se fortaleció muy como de verdad cómo voy a producir, cuál es mi manera, y tiene que ver mucho con quien arranqué yo en la producción, que se llama Talía Osorio, que hace sobre todo documentales, y cuando empecé a trabajar con ella, me empezaba a ser más evidente que eso tenía que ser así la forma en que yo iba a trabajar, y es que esto es muy difícil de hacer, muy difícil en la forma de financiar, mucho el tiempo que tenés que invertir para hacer historias en las que uno no cree. Entonces digamos que afortunadamente me he encontrado con personas con las que he podido
hacer parte de ese proceso creativo, porque no es fácil hacerlo con cualquier persona, no cualquier persona, porque yo siento que escribir un guión es de alguna manera como exponerse y desnudarse un poco, y no se va a sentir bien cuando hay alguien que quiere meter la mano. Es un proceso que tiene que ser como muy íntimo, muy cercano, y así pasó con Mauro, desde el primer guión que él me compartió, y en los siguientes proyectos también, así ha sido con Andrés en La Jauría también. Ahorita estoy trabajando con Simón Vélez también en los proyectos que tiene, y el proceso ha sido muy parecido. Entonces creo que esa ha sido mi forma, o sea, como creer en lo que estoy haciendo, pero así mismo reconocer las cosas que no están funcionando a tiempo para meter la mano. Ahorita como con ese proceso de Andrés del largo, que obviamente ya en un largo es un poco más diferente porque son más años de inversión y mucho más tiempo ahí, así fue desde que lo conocí, pues como que bueno, yo quiero saber si os vas a dejar participar o no, porque si no, creo que no me funciona. O sea, yo ya en ese proyecto llevo hace 2 años y todavía ya estábamos a punto de rodar. En ese momento del año ya deberíamos haber rodado, pero por la pandemia no sucedió. Entonces creo que es muy importante uno encontrarse con gente que cree en lo que uno está haciendo, pero que también permite ese diálogo. Sí, súper interesante porque finalmente la industria pues la están haciendo tanto productores como directores, pues foto, etcétera, ¿cierto? Todo el mundo allí está en diálogo. Mauro, también te quería preguntar, pues ya a propósito de eso que hablabas, como de partir de una atmósfera o de un escenario, y que de hecho, pues mira que Jenny mencionaba a Simón Vélez, otro realizador local que tiene mucho esa premisa. Me llama mucho la atención como el hecho, pues, que puede ser una constante en el cine colombiano, y es como casi que ignorar los escenarios, es decir, como que primero se centran en la trama o en los personajes y los escenarios muchas veces están relegados. Eso a mí me parece que es como una constante. Sin embargo, aquí pues vos partís de los escenarios mismos y como tal adquiere mucha fuerza. ¿Cómo es entonces construir para vos en tu proceso creativo una acción, ¿cierto? Una acción dramática de unos personajes a partir primero de estas locaciones y estas atmósferas que tanto te interesa pues narrar quizás de una forma más atmosférica, ¿sí? Pues yo creo que eso también está relacionado con la evolución que uno tiene al ir viendo cine y viendo también cortometrajes, de empezar a redescubrir cómo algo o una idea o un concepto puede ser un cortometraje, ¿cierto? Y como alejarse también como de esas exigencias que puede tener un largo. Lo de primero el lugar y luego la historia ha sido como muy casual. Yo creo que el mismo proceso de observación, pero no con un hecho pues que dispara la necesidad de contarlo, sino con unos sitios que uno siente o que uno empieza a generar como cierto vínculo, y que también uno dice como que esto no se ha visto, me gustaría mostrarlo de tal manera, porque pues realmente aquí pues, nuestra historia en Antioquia con el cine es muy pequeña, por así decirlo. Solo en los últimos años donde ha existido como toda esta explosión de historia, sin decir pues que todo se ve mucho, ¿cierto? Se está haciendo mucho, pero no todo se ve o tiene cierta distribución. Pero estrictamente el hecho de encontrar lugares que ya den paso al menos a generar como una idea o un esqueleto de guión, ¿cierto? Como que es como lo primero con lo que yo trabajo, pero algo que sí cambia radicalmente todo el proceso es encontrar locaciones finales. Cuando uno encuentra locaciones finales, o al menos en mi caso, es donde la reescritura se vuelve como más agresiva, por así decirlo, lo que más inspira en concreto unas acciones dramáticas, por así decirlo, como que este sitio me encantaría mostrarlo así. Entonces eso como que le da la dinámica a cómo se podría generar como esas acciones dramáticas o esos recorridos, ¿cierto? Como en consonancia con la atmósfera, que es como lo que más me interesa, no el tema de contar la historia, que quede claro pues como lo más superficial de la historia, sino que, pues poder que la historia esté en función misma de la atmósfera, por así decirlo. Y creo que esa idea se ejecutó más o como esa necesidad con el último corto, que es bastante atmosférico, que también partió de un lugar, que partió luego del lugar a una historia muy narrativa, y que después al reflexionar también y decir, venga, esto cómo puede ser más corto de lo que ya puede ser o de lo que ya estaba en idea, ¿cierto? Porque a la hora del guión, pues digamos,
solo cuando uno ya está entrando en detalle sabes qué tanto puede durar, y como para conservar también el tema de que hacerlo más corto posible, volcarlo mucho más a la atmósfera. Siento que eso se va cruzando mucho, como que la locación es esta, vamos aquí esta acción entonces tiene que desarrollarse de cierta manera, entonces es como un juego un poco de siempre no poner la historia por encima, sino que casi que la historia ponerla al servicio de la atmósfera, pues en este caso. Hay otra idea aquí presente, pues en La Noche Resplandece, incluso en tus otros dos cortos, pero que también es transversal al cine de Medellín en general, sobre todo al de largometraje, y es como que la mayoría de protagonistas de nuestro cine son jóvenes, ¿cierto? Jóvenes pues, que habitan la ciudad de formas muy diferentes. Y eso me parece a mí siempre una cosa muy llamativa y muy interesante, y pues, siempre que comparto pues, con algunos realizadores que tienen este tipo de producciones, me gusta preguntar por eso. ¿Por qué creen ustedes que el cine de Medellín tiene tanto vínculo con la juventud y con personajes jóvenes? No sé de pronto quién quiera empezar. Yo creo, pues eso en algún momento lo hablé con Mauro, sobre todo ya en su tercer guión de corto, que yo le decía, es que es muy loco como todo siempre está atravesado con ese momento de transición de la adolescencia, sobre todo de la adolescencia como a la adultez, y siento que en Medellín eso nos afecta tanto, es porque la adolescencia en Medellín es trascendental. O sea, la adolescencia en Medellín es el momento donde muchos de los jóvenes pierden su vida, es un momento en donde los jóvenes son llevados a unas elecciones de vida que van a hacer que duren poco, duren mucho como en la vida. Yo siento que eso ha sido inevitable, es el momento también en el que uno sueña, es el momento en el que muchas cosas empiezan a materializar. Y yo le pregunté a Mauro muy en ese momento, ya como una conversación muy cercana sobre eso, como a vos, ¿qué fue lo que te atravesó en ese momento que siempre volvemos ahí? O sea, que había un tema también con esos personajes jóvenes, pero también en la periferia, pero también la noche, pero también el barrio, y son como cosas que se empiezan a sumar, pero sí creo que particularmente en Medellín, así digamos como ese género adolescente o pues que es como un subgénero del cine realmente, en Medellín se hace muy fuerte, es por eso. Coming of Age, casi que no me acuerdo del nombre en inglés, es que pues yo siento que en general el tema de la adolescencia, pues como que también es un rango muy amplio de edad. Yo creo que es una zona de todas las tormentas posibles y de todos los movimientos telúricos, pues como a nivel personal, sentimental. Es como que en un momento donde ocurren tantísimas cosas que pueden poner a personajes como en situaciones de no retorno, en situaciones extremas, en situaciones de supervivencia. Pues obviamente con un personaje adulto también se puede recorrer cualquier experiencia pues dramática, pero creo que ha sido como muy orgánico también, y ha tenido que ver mucho como con la visión misma mía de dónde me crié, con quién me crié, qué pasó con esas personas con las que me crié, la visión que sigo teniendo de estos barrios. Es un cúmulo muy infinito en general, ¿cierto? Habrá gente que vea, no sé, un plano en una comuna y diga, más de esto, pero es que más de esto es como un universo demasiado infinito. Entonces también cada vez y la juventud en la ciudad, que son tan diferentes, el mero hecho de hacer colocar como el rango o el tono de cómo se muestra la juventud en esta película, en este corto de aquí, de allá, y en qué zona de Medellín se grabó y con qué temática. Eso nos da incluso como una separación como de calibres y de gustos también, y de exploraciones muy, muy diferentes entre sí, con reflexiones también muy diferentes desde la juventud, algunas más fatalistas, otras más esperanzadoras, pero sí es inevitable que el coming of age o ese rato de perdición en la que se puede convertir también la juventud, tantísimos abismos pues y esperanzas, es un lugar muy nutrido para explorar muchísimas cosas. Sí, a mí digamos que siempre me ha llamado mucho la atención eso en nuestro cine, y que se convierte pues como una forma muy potente de hablar todas las experiencias por las que se atraviesa y que caracterizan a Medellín también. Mira, empiezan a llegar preguntas del público. Julián Camilo Alfonso dice, el corto expone diversas violencias. Realmente es interesante además cómo acude a lo cotidiano.
Y pregunta, pero aparte de las violencias, ¿consideran reflexiones en términos de paz? Pues digamos, tanto en el corto y lo que el corto sugiere, como ustedes frente a su trabajo. Yo, Jenny. Pues si quieres arranco a responder, porque yo siento que eso es un tema polémico a veces, que es como la relación siempre que se hace entre cine en Medellín y la violencia. Cierto que no, que hay muchas películas de violencia, cierto, es como un tema muy complejo de abordar, pero yo siento que, por ejemplo, nosotros particularmente y las personas con las que hemos venido trabajando, sí tenemos una apuesta completa como de creación de espacios para la paz a través del arte. O sea, si no sea como muy conscientemente a veces, creo que los procesos que hemos logrado a través de los cortos con los actores que hemos trabajado, con las personas que han hecho parte del proyecto, sí terminan construyendo otros espacios como de pensarse y de pensar el futuro de unas maneras diferentes. Yo creo que en Medellín es imposible pensar uno en la violencia sin la paz, sino que yo siento que tal vez no es una paz utópica, como de pronto le pueden a uno sembrar, no sé, o sea, como en los primeros acercamientos a la paz, que es como muy desde el colegio y pensar que todo es armonía y felicidad, sino que creo que es más como un compromiso personal y artístico también. O sea, creo que la apuesta que hacemos nosotros por el arte también es por narrar esas cosas que muchas veces no son tan visibles, también como para reflexionar cómo eso podría cambiar. No sé, Mauro, ¿qué piensa ahí? Pues yo creo que la misma palabra paz es bastante polémica, es tan polémica como tan subjetiva. Yo creo que en el rango de todo lo que tenga que ver con expresiones artísticas, hay dentro de estas mismas expresiones unas muy concretas, digamos que sí pueden elaborar mucho más sobre el tema de la paz y la convivencia, ¿cierto? Yo creo que el audiovisual, o al menos mi intención con estas exploraciones desde el cine, que tienen que ver con no juzgar también lo que estoy viendo, con explorar más unas sensaciones y unas situaciones, más que decir es que lo que debemos ser es esto, ¿cierto? Que también hay esa subjetividad con el hecho de ver un producto y de reclamarle como una reflexión concreta, una moraleja concreta, o ustedes que me están aportando para que esto cambie, ¿cierto? Que siento que uno se debe desligar completamente de eso por lo subjetivo mismo del asunto, porque cada uno necesita cosas muy diferentes para elaborar una paz individual. Entonces yo lo veo más como por ese lado, como estamos mirando una violencia que es cotidiana desde nuestra historia completa para nuestra generación, que está naturalizada, que está enraizada, que está tan naturalizada que se invisibilizan muchos escenarios, sobre todo el doméstico. Entonces la mera acción de observación a través de un corto, digamos que es eso, es una observación, es como que cada uno saca sus propias conclusiones también de eso que se ve, y uno mismo al estar haciéndolas o al estar navegando y al estar descubriendo durante el proceso también saca esas conclusiones de ese sentido de mostrar eso que parece inevitable, de mostrar eso que parece que nunca va a terminar, como para también buscar identificación en eso con el espectador. Claro, y no se trata finalmente de tapar pues como los problemas, sino más bien de hacer una reflexión respetuosa sobre ellos, siento yo. También, ya pues como otra pregunta entre las que les quiero hacer, me llama mucho la atención como el asunto del género cinematográfico. Si bien en esta película uno no podría encasillarla en un género cinematográfico, el romance sí atraviesa pues como una temática, no sé explícitamente si como unos códigos, pero sí como temática a la película, ¿cierto? Sobre todo en este personaje a quien parece que el amor no se le da a pesar de que lo quiere, ¿cierto? Con su bebé, y hablo pues del personaje masculino. Entonces pensaba también, por ejemplo, en tu otro corto, en Busca de Aire, que el género cinematográfico, digamos, está más asociado pues quizás a esa distopía. De pronto, muy interesado en preguntarte por el uso de este tipo de códigos narrativos para abordar historias y relatos tan locales. Ahora que dices romance, pues me parece muy interesante. No es algo de lo que yo haga conciencia o reflexione antes. Con el primer corto sí había una intención clara de darle esa envoltura de unos asomos pues como de ciencia ficción y de distopía
y no estar en un lugar del presente en general, como en un lugar sin tiempo. Pero yo creo que es más como el dosificar también a través de ciertos detalles estéticos, gustos personales, le van dando como cierta textura, pero no tiene que ver tanto como con elaborar tan racionalmente como que es que el romance lo voy a explorar de tal manera, o se va a filmar de tal manera para que se sienta que es como acercarlo a tal situación. La atmósfera, no, al menos para mí el tema del género y la atmósfera como que se juntan de alguna manera, es como que uno va viendo, haciendo los ensayos de los lugares y uno ya como que prevé más o menos cómo va a quedar envuelto pues como a nivel estético y a nivel de planos. Sí he procurado porque ese realismo de los escenarios no sea tan naturalista, por así decirlo. Está muy intervenido desde lo estético, ¿cierto? Habrán otras exploraciones que se sientan un poco más documentales, pero a nivel personal me gusta más explotarlo desde lo estético, ¿cierto? Como que yo diga, yo quiero esto, que de pronto ya lo he visto de alguna manera, quiero que se vea muy diferente. Entonces ya tiene que ver como literalmente con planimetría y con iluminación y con colores, que yo como que lo saco de ese naturalismo y pretendo de alguna manera como tirarlo como así, como una atmósfera más densa, más lenta, que le da como una textura de género, pero es como también algo muy, muy determinado, entonces no es como tan racional decir que estoy apuntando a algo desde antes del proyecto, sino que se van dando de esa manera. Yo sí siento que hay ciertas cosas que han predominado como en el proceso. Siento que el primero fue como una búsqueda y una apuesta completa por la distopía. La segunda se oía como una búsqueda estética por la noche, por ejemplo. Y en este tercero sí teníamos como toda la apuesta alrededor de las locaciones enrarecidas. Ha sido como, o sea, que sí, aunque hay como sublíneas que siempre trabajamos, sí hay una como predominante en cada uno de los proyectos. Pero interesante. Creo que enrarecer, ¿no? Es como, sí, es como que es esto que conocemos y que sabemos cómo se ve de forma natural, cómo lo volvemos más, sí, más enrarecido, más expresivo, yo creo que es la palabra. Claro, y finalmente estilizado a través de la puesta en escena, ¿no? Que de hecho a eso también quería llegar, y era como preguntar por las decisiones narrativas y de puesta en escena en este corto, pues por ejemplo el 4:3 o incluso ciertos paneos y planos secuencias. A mí me llama mucho y me gusta mucho la atención. Me llama mucho la atención y me gusta mucho el plano secuencia en la fiesta, ¿cierto? Que es todo un plano secuencia y te maneja allí como esta atmósfera también de lo que ella está buscando allí concretamente. O por ejemplo en la habitación cuando ya está con este chico, que hay un paneo que mira toda la habitación, ¿cierto? O sea, no los mira a ellos, sino que como que mira hacia el otro lado y expone como esa habitación. Entonces me llama mucho la atención como estas elecciones desde la puesta en escena y qué tanto trabajo previo hay para llegar a ello, ¿cierto? O qué tanto desde el guión ya te imaginas estos logros visuales, ¿cierto? No sé qué tanto el proceso ayuda y aporta a consolidar una obra, pasar de lo literario y de esas primeras impresiones atmosféricas que ya nos contaste que es lo que buscas, a lo que finalmente es la película. Yo siento que el tema de la planimetría en este caso me toma muchísimo tiempo, porque es muy sobrepensado en general y lo trabajo con referentes muy concretos. En el caso de la planimetría, rara vez hay cosas como al azar, tienen que ser como algo que uno vea en el momento muy atractivo y que esté en concordancia con lo que hay. Pero sí, le he hecho bastante tiempo, sobre todo a generarlo también como con referentes de películas que me gustan mucho, de planos que extraigo, que digo como que cómo se vería así esto que vi acá tan diferente, que están contando otras cosas, pero con este movimiento, con este valor de plano. Entonces como que se va armando toda esa planimetría. Hay algunas cosas que desde producción se reflexionan como que pueden ser muy ambiciosas, como ese plano secuencia, pues que
que a nivel de producción pues bastante complejísimo en general, pues la puesta ahí es muy, muy compleja, pero el resultado pues es genial. En ese caso pudimos lograrlo. Pero pues sí, es como ese momento de la planimetría para mí sí es como de derroche también, porque es la forma en que uno dice, ¿cómo puedo hacer esto diferente dentro del gusto propio? ¿Cierto? Como que ahí sí uno logra acentuar como esas ambiciones también estéticas. Entonces ya lo que es de producción haya que negociar contra esas ambiciones es como lo que más le da largas también a que esto se pueda hacer o no. Yo siento que ese es como uno de los procesos más rigurosos que tiene Mauro. O sea, siento que el proceso creativo, él lo tiene, lo comparte, pero este tema, la planimetría es completamente, siento que un proceso en principio solitario, que se consolida siempre, pues los últimos proyectos que hemos trabajado siempre es el mismo asistente de dirección, el mismo director de foto. Digamos que nosotros 4 siempre estamos en ese momento de como de subcreación, porque realmente sí es como de los momentos más colectivos que hemos tenido, que siempre nos sentamos, miramos, Mauro llega acá siempre con su referente y Mario empieza como listo, entonces esto se puede lograr así, se puede lograr así, y es como un proceso muy particular que nos hemos dado cuenta, es como que se ha ido consolidando con los proyectos, y nos toma días, o sea, días enteros en que estamos en la casa de uno de nosotros dándole a plano por plano, en el que se consolida de guión técnico a plan de rodaje, y empezamos a hacer todas las negociaciones entre los 4. Lo del 4-3 lo del 4-3 sí fue algo que ocurrió muy entrada la preproducción, sobre todo por la mitad del corto es en una habitación de una casa muy pequeña. Y no, el corto sí iba a ser, pues, digamos, un formato pues más rectangular, pero literalmente fue un detalle muy concreto, y era que no me sentía cómodo con que se viera tanto, como estas casas tan estrechas y era como de adobe, y el adobe predominaba tanto el color, y empezamos a hacer como a conseguir unos referentes más en 4-3 que realmente se enfocaran más en los personajes. Eso era como que poner al servicio más ese cuadrado en lo que ocurre dentro de la habitación, para siempre tener como los personajes muy, muy encerrados en ese espacio. Entonces sí se tomó desde antes de rodar. Entonces ya no fue una decisión de postproducción, sino que desde antes se encuadró todo para este formato. Y creo que fue muy interesante ese resultado, como de enclaustrar más a estos personajes. Sí, yo creo que se nota un poco pues como esas composiciones para 4-3, y muy interesante como nos revelan un poco ese proceso y esas formas de que en los ensayos y en las exploraciones de las locaciones van descubriendo estas formas narrativas. De hecho, ya Jenny se respondió un poco lo otro que quería preguntar, y era como esos retos en producción que van apareciendo, y entonces cómo se negocia con eso, pero también cómo se encuentran las estrategias para que se haga realidad pues lo que persigue una película y que la hace diferente a otras, ¿cierto? No sé de pronto qué otras experiencias quizás o en general pues de tu proceso como productora con otras películas te han demostrado esta necesidad quizás de estar negociando todo el tiempo, ¿cierto? Y de esos diálogos que van finalmente en pro de la obra. Yo siento que a mí me ha funcionado mucho, como que lo hemos consolidado mucho Mauro y yo, que es como ese primer proceso, somos él y yo, casi que nadie más existe en las reescrituras, en la aplicación a convocatorias, incluso después de ganar las convocatorias, trabajamos un montón el guión, como esa propuesta de lo que vamos a hacer. Hay una segunda fase que ha sido increíble encontrar a estas personas que nos hemos cruzado en el camino, que son Juan David Mesa haciendo locaciones y John Bedoya haciendo casting, porque enriqueció mucho el equipo que ya teníamos de base, porque estas dos vertientes se van uniendo, y todo lo que propone locaciones de lo que se había imaginado Mauro, más los personajes que nos trae John, como que nos configura mucho el proceso siguiente, que es ese de casting y de empezar a ensayar en las locaciones. Y luego viene ese otro que estábamos hablando, que es unirnos como con las cabezas de equipo y ya qué es lo que vamos a llevar a campo. Creo que ha sido muy vital armar un grupo de trabajo.
un grupo de trabajo con el que nos entendemos, con el que sabemos Mauro qué quiere, con el que sabemos qué podemos lograr con lo que tenemos. Eso ha sido muy importante y ese método de trabajo lo he llevado como a trabajar con otros directores y ha funcionado muy bien. Yo, de hecho, pues ahí que mencionabas el trabajo de John Bedoya y en general del casting, creo recordar, yo estaba como en su momento estudiando con John cuando estaban como en la pre de La Noche Resplandece, que el ejercicio con los actores era muy riguroso, pues sobre todo como primero encontrando los personajes y segundo incluso porque terminaban ellos aportando mucho al relato, pues no solo en los diálogos, sino en un montón de cosas. Cuéntenos desde ambas perspectivas cómo fue ese trabajo pues con estos chicos que llegan a aportarle muchísimo a la película y que en parte son pues la película, ¿no? Porque son ellos los protagonistas allí tan presentes. Yo siento que a Mauro y a mí lo que nos pasa finalmente es que terminamos súper enamorados, o sea, es como que hacemos como una etapa, como vos decís, muy larga, que en sus momentos son John, Mauro, John y yo, o sea, porque a mí digamos, me gusta hacer mucha esta parte del casting y esos primeros encuentros con los posibles protagonistas. Y empezamos a descubrir cómo cada uno podría ser, pero cómo hay algunos que de alguna manera te convierten en el personaje en realidad. Creo que esa ha sido como una de las magias que ha permitido como el casting, como descubrir que alguien que de pronto visualmente no era muy lo que Mauro había escrito, termina dándole un giro y aportando desde su vivencia personal lo que va a ser ese personaje. Entonces creo que eso ha sido como vital en los últimos 2 cortos y obviamente cambian los diálogos, pero cambian también un poco cómo creía uno que era el personaje. Sí, yo creo que esa es una de las partes como más, que tiene más apertura, como que a lo que ocurra también. Hay mucha libertad. Entonces, a partir de este segundo corto que tuvimos la oportunidad de trabajar con Carlos Fagua, que es un director de casting y preparador de actores, y de volcarnos como toda esa rigurosidad que requería ese proceso, como toda la estrategia desde lo logístico hasta lo más personal y humano a la hora de trabajar con actores naturales. Nos dio como un mapa muy grande de decir esto de los actores naturales hay que enfrentarlo con muchísima disciplina, ¿cierto? De que se habla mucho de la palabra natural, pero también tiene muchas estrategias, muchas técnicas, todo junto, desde lo logístico, producción y desde las dinámicas de exactamente qué se ejecuta con ellos, en qué tiempos, en qué lugares, de qué forma, ¿cierto? Todo muy, muy progresivo. Entonces también entrar como en esa dinámica tan disciplinada a la cual pues John se empezó a trabajar también como a este ritmo y hacer pues también un gran descubrimiento como a nivel personal de lo apasionante que podría llegar a ser todo este proceso, no solo de estar buscando personajes en la calle, sino de todo ese vínculo que se construye a partir de los ensayos, del entrenamiento, de los encuentros, ¿cierto? Ese vínculo que se vuelve también como tan íntimo y de confianza, que es como casi que las herramientas básicas para trabajar con ellos, mucho antes de que ellos pues estén como entrenados para estar frente a cámara, como que todo eso va de la mano. Y el sentir que funciona, que se va, digamos, mejorando también la forma de hacerlo, porque es una cuestión que inevitablemente es a través de la práctica. También el trabajar con actores naturales pues fue un proceso maravilloso en el que estamos muy, muy apegados también. Entonces, digamos que eso es como lo más hermoso también de ir construyendo como estos caminos y madurándolos con las mismas personas. Sí, pues yo creo que eso también se nota en la película, como esa esencia de estos chicos que son ellos, pues en parte, y que le dan tanta fuerza a la producción. Yo creo que para que vayamos cerrando, les propongo que veamos el tráiler de Las Fauces, ¿cierto? Este otro corto estrenado recientemente, también pues realizado por ustedes y por su empresa Cosmódromo Cine, y con ello pues podríamos como empezar a concluir esta charla ya conociendo sus proyectos más recientes y que están trabajando. Entonces...
Bueno, ahí en esas imágenes que nos presenta este tráiler se ve mucho de lo que ya habíamos conversado durante toda esta sesión, y son como otra vez estos jóvenes, otro escenario, esta zona rural, además unas locaciones enrarecidas, casi como un tono de thriller, ya pues pensando en géneros otra vez. Entonces me parecería interesante como que concluyamos la charla, pues que nos cuenten un poquito de qué va Las Fauces, pero también de qué va el proyecto de los diluvios, ¿cierto? Lo que nos puedan contar, e incluso de la jauría, pues, aprovechar que estamos aquí hablando de esto, que nos antojen de ese cine que viene. Jenny. Pues no, Las Fauces es un proyecto que ganó el FS, que siento que ya aquí confesándome mucho es yo creo que el corto que más me gusta de los que hemos hecho, porque era un reto muy distinto, o sea, era como una apuesta para los dos muy, muy diferente. Habla de dos chicos en el borde urbano rural, chico que está solo, abandonado y se encuentra con este otro pelado que vemos ahí en el tráiler. No podemos dar muchos spoilers porque ya próximamente vamos a estar viéndolo y esperamos que lo puedan ver. El reto para Mauro creo que fue aún más seguir bajándole el tiempo porque seguía con líneas dramáticas y sublíneas, subtramas que siempre esperábamos que pudieran entender, pero era muy difícil en un corto. Este corto lo estrenamos en Brasil, estuvo luego en Vancouver, ahorita acabamos de ganar FIC Valdivia en Chile, también estuvo en París en El Perro que Ladra, y ahí estamos como con ese circuito internacional precisamente en estos momentos andando, en tiempos pandémicos extraños con todos los festivales casi virtuales, en su mayoría, pero contentos pues que ya pudiéramos como entregarle este pequeño hijito al mundo. Con los diluvios también es un proyecto que yo creo que va a ser muy complicado, va a ser muy interesante, tiene retos muy brutales. Está Mauro precisamente en esas reescrituras porque también se ganó el FS de escritura para hacerlo, habla de regiones que queremos mucho, que nos gustaría mucho ver en pantalla porque siento que también va a lo mismo, va a cambiar un poco la forma en que la hemos visto, que va de Medellín a Urabá. Mauro está ahorita entregado como a ese proyecto principalmente, aunque tiene otras ideas de corto por ahí que quiero también mucho hacer. Con la jauría es un proyecto que se va a desarrollar en Ibagué, que llevamos un rato también gestionándole la financiación, que es coproducción Francia-Colombia, que si todo sale bien vamos a tener una directora de fotografía muy interesante para que registre Colombia y su selva. También habla sobre adolescentes, tiene temas que a mí, que personalmente siento que es como lo que me mueve a hacer cine, que es hablar de los chicos, de sus dolencias, de ese momento de la vida donde todo es tan complejo, y también esos proyectos que tengo con Simón, que pues Simón es otro realizador muy particular, que busca narrar también como los espacios, como decías vos ahora, de una manera muy distinta, y estoy yo también con mi proyecto de escritura, por primera vez que ahí estoy yo dándole a eso, arriesgándome a esas cosas que no pensé hacer pues en estos momentos. Bueno, por mi parte, comentar que Las Fauces condensa también muchos gustos estéticos y también como madurar la forma, pues siempre va a ser pues como un estado de experimentación, pero eso que tanto me interesa de evolucionar con la forma de retratar como estos cuerpos tan naturales que son como que se funden tanto con estas locaciones de forma tan orgánica, pero también procurando por eso mismo, porque no me interesa ningún tono documental, no me interesa tanto ese naturalismo, sino precisamente eso, como generar otra expresión de esos lugares que tal vez hemos visto. Por ejemplo, este lugar es muy cerca en la ciudad, realmente desde el corto se ve la ciudad, que era lo que más quería, que estamos como en una selva poco escabrosa, difícil, pero la ciudad está ahí y esos personajes no tienen acceso a esa ciudad, simplemente la contemplan a la distancia, que ha sido pues como muy recurrente como a nivel conceptual dentro de los cortos, como esa ciudad que no les pertenece y que tampoco necesitan, pues, porque sus espacios donde viven son lo que quieren dominar como a su
su manera, y también es una reflexión como desde la orfandad, la hermandad, como la periferia y la marginalidad, pues desde la adolescencia, y cómo en esos espacios también se generan unos vínculos que le dan sentido a la vida. Entonces, sí es una búsqueda constante de seguir como en esa obsesión de cruzar esto de los actores naturales que nos ha obsesionado tanto pues a través de Víctor Gaviria, pero darle como otra envoltura también que es estrictamente desde gustos muy, muy personales, y también a eso evoluciona la exploración desde el largometraje, que de alguna manera se convierte en un viaje de carretera desde, digamos, unas situaciones muy periféricas de Medellín hacia una selva muy agreste, muy misteriosa, muy mística, muy surrealista, como tensando un poco más ese tema de realismo con eso que pueden definirse un poco como pequeñas dosis de género, ¿cierto? Como esa extrañeza también que uno puede crear sobre todo en lugares que sin necesidad de intervenirlo, solo con algunos ingredientes cinematográficos cambian radicalmente, que creo que esa es como la gran potencia que hemos encontrado en las locaciones, como poder hacer bien como ese cóctel de elementos para darle otro sabor completamente diferente. Entonces, pues sí, es un proyecto bastante demandante, pero nos mediremos de alguna forma y trataremos también como de hacer más cosas en ese intermedio durante el proceso. Pues yo creo que estaremos muy a la expectativa porque ya nos han dejado con muchas ganas de conocer esos proyectos y esas formas como los van a abordar. Una última pregunta con la que me gustaría cerrar es también preguntar por Cosmódromo Cine, ¿cierto? Esta empresa pues que surge desde ustedes hace ya unos años y que a mí me parece pues que de alguna manera pues con estas apuestas de los 3 cortos que han hecho, más los proyectos que vienen, empieza entonces a apostarle a un tipo de cine quizás que se atreve a pensar el séptimo arte de una forma diferente a lo que ha sido en Medellín, quizás. ¿O cómo lo ven ustedes pues en relación a la industria local y a lo que pues, le espera a la industria para que siga creciendo? Qué pregunta más compleja. O sea, a mí me pasa algo muy particular que Mauro y yo lo hemos reflexionado, y es que estamos todo el tiempo como autoanalizando lo que pasa en la ciudad y estamos hablando todo el tiempo de cosas históricas de hace 2 años. Es muy loco eso, porque Medellín de un momento a otro empezó a producir más y más y más, y sin que uno lo quiera se van dando como líneas, de alguna manera, líneas narrativas, líneas de apuestas estéticas. Sí siento que tenemos como ciertos gustos, ciertas cosas que queremos hacer, pero siento que no ha sido como tan consciente, sino que ha sido más como a partir de lo que hemos sentido que queremos narrar. Creo que ha sido como muy, muy orgánico realmente, y hemos reflexionado más bien poco sobre eso, o sea, así como lo que queremos hacer, los proyectos que estamos haciendo, pero incluso el proyecto que yo estoy escribiendo en estos momentos, que también es en el marco de Cosmódromo, viene siendo también un poco eso, viene siendo la adolescencia, viene siendo toques de distopía, es muy charro que inevitablemente terminemos atravesados por algo que no hemos como reflexionado del todo. Pues yo creo que hace años también nos dimos cuenta que dentro de esas dinámicas de hacer cine había la necesidad como de generar un nombre también, ¿cierto? Que es algo que de alguna forma se van convirtiendo como en colectivos, no solo de quienes pueden dar la cara pues como por cierto nombre, por así decirlo, de productora, sino como todo el equipo que se va cobijando, que son equipos también que rotan de proyectos en proyectos y con otros colectivos, ¿cierto? Medellín pues sigue siendo una ciudad pequeña y como una generación muy naciente que ha hecho muchas cosas en muy poco tiempo. Entonces, pues de alguna manera es una forma que se ha construido, pues sobre todo en Colombia, siento yo, como de que formalizar de alguna manera esas intenciones colectivas y un proceso que se puede hacer desde un nombre como Cosmódromo Cine, ¿cierto? No solo por lo que alguien dirija o produzca, sino por diferentes proyectos y diferentes formas de alianzas que existen detrás de esto. Entonces, una manera como muy saludable de identificarse en general y de identificar de dónde vienen otros proyectos, identificar también eso que decía Jenny de las líneas narrativas y unos gustos particulares que al fin de cuentas pues es
como lo más saludable y maravilloso que pueda ocurrir, que todos estemos haciendo desde nuestra intuición cosas diferentes entre sí, que buscan o se concentran también en esa reflexión sobre ciudad y sobre nuestro territorio en general. No, pues yo quiero agradecerles por acompañarnos esta tarde. Sí, fue muy provechosa la charla y quedamos como con muchas ideas muy interesantes de estas formas de abordar el cine, ¿cierto? Y de abordar nuestros relatos. Y bueno, también muy a la expectativa, como decía antes, de esos proyectos que vienen. Ojalá los veamos muy pronto en la Cinemateca, en salas también, cuando podamos volver, etcétera. Seguramente. Entonces, sí, agradecerles y por supuesto invitarlos a que sigan muy pendientes, tanto ustedes como el resto de las personas que están conectados a toda la programación de la Cinemateca Municipal, la Biblioteca Pública Piloto, de hecho también la Comisión Fílmica de Medellín, que en parte La Noche Resplandece es posible gracias a ellos y su programa de Medellín de película, y que además en octubre estamos en medio de la temporada de Cine Crea Colombia, o sea que hay mucha programación en torno al cine nacional, pues en diferentes plataformas, páginas de Facebook, etcétera. Entonces, pues con eso quiero concluir esta tarde, invitándolos a todos a que se conecten. Yo creo que es muy importante, ¿verdad?, como ser conscientes y agradecer la importancia de la Comisión Fílmica y la Cinemateca. Creo que los espacios que han generado en la ciudad para todos, o sea, desde los realizadores y como espectadores también con ese doble papel ha sido vital. O sea, todo eso que se ha hecho en estos momentos de poner un Telemedellín en el marco de muchas cosas que va sucediendo a nivel institucional, los proyectos que estamos haciendo ha movido muchísimo como toda la ciudad y culturalmente el cine en Medellín. Muchas gracias, Manuel. A ustedes. Y sí, yo me sumo a lo que dice Jenny, pues yo creo que de hecho ante esta situación pues de contingencia por el COVID es más importante que nunca que apoyemos el cine nacional, porque hay que mantener la industria pues desde nosotros los espectadores pues como apoyando y acompañando esas películas que vienen. Entonces sí, gracias a ustedes y bueno, nos encontramos próximamente. Chao. Que estén muy bien.